y listo. Adelante. Bueno, bárbaro. Bueno, muy buenas noches, gracias Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Este, bueno, y un gusto estar contigo otra vez. Sabes que este, te respeto muchísimo. Sos uno de los luchadores en Paraguay por el marketing, por el CRM, por los clientes, por la gestión. Este, Así que bueno, es muy loable todo lo que haces. Eh, bueno, justo al respecto que hablabas, mencionabas lo del Atari, ya aprovecho para recomendarles a todos una película en Netflix, por si no la vieron, que se llama High Score, que cuenta toda la historia del Atari, y es una clase de marketing y una clase de negocios. O sea, sí lo Eh, conocías, ¿eh? bueno, Sí. genial, es fantástico, fantástico. Muestra cómo un mercado no existente, cómo es creado y un mercado de millones y millones de dólares. Y a partir, bueno, de estos juegos electrónicos, de las máquinas también que empiezan a crear, se vuelve un negocio millonario y es espectacular como logra de la nada, digamos, porque uno, siempre que hablamos de marketing, siempre estamos hablando de ocupados, mercados ocupados, de los famosos océanos rojos, siempre estamos metidos ahí, y siempre queriendo buscar penetración de mercado. Y esta película High Score es fantástica porque muestra cómo un mercado que no existía, lo crearon, y se vuelve una fiebre, ¿no? Porque crean un hábito, semi-adictivo por momentos, ¿no? Así que muy buena película. Bueno, No, lo podemos escribir en el chat para que sí, claro, los claro, chicos claro. sepan. Sí, genial. Claro que sí. Voy a ir poniendo acá. Bueno, entonces, High Score en Netflix. Ahí está. Dejo por acá el chat, así también voy escribiendo algunas cositas. Excelente. Bueno, entonces la charla que me han invitado hoy es para hablar un poquito del Big Data, para conocer al consumidor y lograr mayor impacto. Eh, a ver, del Big Data podemos decir mucho Big Data, como quieran llamarlo, en realidad es datos masivos, sería una traducción al español. Pero el Big Data tiene cosas muy interesantes y tiene otras cosas que pueden llegar a ser no tan practicables. O sea, lo que vamos a hablar es de las cosas que podemos llegar a practicar o hacer y que se ligan al consumidor, porque se habla mucho de los datos, se habla mucho del volumen de datos, se habla, parece que ahora todo es Big Data y es cierto en una buena medida, pero todo esto nace básicamente de empresas como Amazon, de empresas como Google, ¿no? De hecho que los socios de Google, Larry Page y Sergey Brin, son los que crearon Google y uno de los más grandes genios de este tema es Sergey Brin, ¿no? Que es ruso, se fue hasta ahora a Estados Unidos, y él es informático y hace un MBA. Y ahí conoce a Larry Page, y él tiene unos papers espectaculares cuando estaba estudiando en la facultad, que hacen mención a algunas cosas que vamos a ver ahora. Y él es la cabeza, creo, de todo lo que es Google. Y tiene mucho que ver con, obviamente, Big Data, ¿ok? Porque todo nace de ahí. Internet es el que tiene los millones y millones y millones de datos. Si hablamos acá en Paraguay, si ustedes me preguntan, bueno, a ver, en Paraguay decime casos de Big Data y en realidad en Paraguay, lo que podemos mencionar en Paraguay, tendremos que hablar de las empresas que manejan más volumen de datos, que en este caso en Paraguay son las líneas telefónicas, o de las empresas, las telcos y las empresas como Personal, como Tigo, como Claro, como Vox. O sea, ellos son los que en Paraguay tienen la mayor cantidad de datos. Están los bancos también, están las empresas de seguros también. Y después uno también a menor volumen también puede, digamos, usarlo. Lo que pasa es que cuando ya es poco volumen de datos ya no podemos hablar de Big Data. ¿Okay? Estamos hablando bueno, de datos que tenemos que transformar en información y esa información se tiene que transformar en valor. Así que eso es lo que buscamos. Entonces, les digo esto para que conozcan que el Big Data sí es muy bueno. De hecho, hoy en día se habla muchísimo de
data driven, ¿no? O sea, una empresa data driven que sería orientada a los datos. Antes hablábamos mucho nosotros de customer driven, o sea, empresas orientadas al consumidor, ¿no? Hay empresas que son orientadas a los datos. Ahora, en cualquiera de las dos instancias, el cliente está en el centro, ¿no? O sea, error sería hablar de que los datos están en el centro y que el consumidor está por ahí nomás. O sea, el consumidor, a ver, comencemos con el transhumanismo, yo no sé qué va a pasar después de la pandemia, ¿no? De todas estas teorías conspirativas que hablan del transhumanismo y demás. Sea lo que sea, el consumidor está en el medio y todas las estrategias que dan resultados son las que ponen al cliente en el centro. Ejemplo de ello, el inbound marketing, que bueno, el inbound marketing es también una parte, no tiene exactamente directa relación con el Big Data, pero el inbound es de lo que se habla últimamente, y tiene muchísimo que ver porque coloca en el centro de la estrategia del cliente. Y yo creo muchísimo en eso, como sé que también Guillermo lo cree así. Y es la única manera, ¿no? O sea, porque todo es para el consumidor. Si no hay seres humanos que consuman, no hay economía. Por eso fíjense en la pandemia ahora, fíjense qué grave que fue todo esto, que si bien se puso la salud como primer punto, y bueno, como política gubernamental correspondía, pero fíjense que la economía estaba ahí nomás. O sea, es decir, no quiero decir con esto, no quisiera pecar de decirles, bueno, la economía antes que el ser humano, pero les diría que exactamente en el mismo lugar. No hay economía, no hay existencia prácticamente del Homo economicus, como lo conocemos, ¿no? Es decir, todo muy bien, cuidar el organismo, cuidar que no nos enfermemos y demás, pero fíjense que sin actividad económica, todo el mundo, todos nos desesperamos con esta situación, porque bueno, ¿cómo genero ingresos para poder vivir? Porque de otra manera no puedo vivir. Entonces, creo que la gran pregunta que sale hoy en la pandemia es, ¿había sido que somos tan importantes como la economía? ¿Y qué está primero, no? Es un sistema en donde dinámico, en donde la economía y el Homo economicus, el Homo sapiens convertido en Homo economicus, funcionan en este sistema en forma que se alimentan ambos a la vez. Entonces, así que consumidor, cliente, estemos donde estemos, el consumidor es lo que genera toda la economía. Y podemos hablar mucho de esto. Esto en realidad, Victor Lebow fue el primero que habló de esto en el Journal of Retailing de Estados Unidos allá por el 1950, 50 y pico, y cuando se define que el consumo va a ser el motor de la economía. Fíjense, hace 70 años dijeron, si no hay economía, no hay nada que hacer. Salimos de las guerras, donde el material bélico logró mover la economía, porque fue así. Después muchas de las empresas bélicas se dedicaron a hacer productos para el consumidor. Y bueno, y después como que hasta por ahí llegábamos. Así que bueno, es donde estamos hoy. Así que vamos a hablar un poquito de lo que hace a esto de los datos y cómo funciona en el mundo del consumidor. Básicamente, bueno, esto que ven acá, esta figura que les estoy mostrando, es un disco duro. El disco duro que hoy ustedes tienen adentro de la portátil, o el disco duro que pueden comprar externo, que pesa gramos, antes lo tenían que llevar en un avión. Fíjense a lo que pasamos hoy, ¿no? Evidentemente, ni que hablar que hubo un crecimiento exponencial. Acá aparece la ley de Moore también, que seguramente muchos la conozcan, y es aquella que dice que la velocidad de los datos se duplica cada año, y bueno, y así vamos creciendo en forma, como les digo, exponencial, y cada vez tenemos mayor
cantidad de datos. Antes hablábamos de, cuando mencionaba el Atari, Guillermo, yo tenía una computadora cuando era chico, una Sinclair, una Spectrum, que todavía la extraño, y era 64K, y yo estaba feliz, hasta programaba con esa computadora, una Sinclair. Era espectacular. Y los que no tenían Spectrum, tenían la Commodore 64 o la Commodore 128K. Bueno, ya hablábamos de gigabytes, terabytes, petabytes, zettabytes, yottabytes. Hablamos de cada uno multiplicado por 1024, ¿no? Entonces, estamos hablando de infinidad de posibilidad de albergar datos. Ahora, el gran desafío que tenemos es, digamos, usar esos datos, porque a veces podemos decir, mira todos los datos que tengo, qué genial, pero ¿y qué hago ahora? Y ahí viene la cuestión. Entonces, nosotros tenemos datos donde una vez que los procesamos, tenemos información, y esa información tenemos que hacerla útil, tenemos que descubrir insights de esa información. El CRM, el famoso Customer Relationship Management, o gestión de relación con los clientes, y cuando digo CRM no me refiero solo a un módulo de un software, sino que me refiero a una mentalidad de negocio. El CRM obviamente utiliza muchísimo los datos, y de eso se nutre para luego lograr fidelidad del consumidor o lealtad del consumidor, hacer análisis predictivos, usar reglas de afinidad para saber cómo poder combinar ciertos productos que siempre se venden más, y descubrir sobre todo insights, como les digo. Que insights se pueden descubrir de los datos, o también se pueden descubrir con técnicas exploratorias, cuando hablamos directamente con el consumidor. O sea, que tampoco no tenemos que dejar de, por hablar de datos, acercarnos a los consumidores en forma física, ir a un punto de venta y ver cómo compran, y ver su comportamiento y demás, ¿ya? Porque después les voy a hablar un poquito de esto, de la corriente alterna, digamos, alternativa a lo que es el Big Data, entonces, que es muy útil también. Vamos a ver por qué. Y también los datos, entonces, hacen el CRM, y acá viene el data mining, que es la explotación de los datos. ¿Ok? Es decir, yo puedo tener muchos datos, pero si no hago una minería de esos datos, no puedo lograr el próximo paso. ¿Ok? Y más previo a la minería viene todo lo que se llama la limpieza de los datos, que es un trabajo enorme. Yo muchas veces demoro mucho más tiempo limpiando los datos que haciendo el procesamiento y el análisis y lograr los resultados. Es decir, ojo con las bases de datos, ojo con albergar los datos mal, ojo con no tener campos suficientes. Hay un montón de problemas que surgen cuando uno quiere analizar datos. No es cuestión tampoco de apretar un botón o hacer correr SPSS y lograr quitar datos interesantes. O sea, hay que tener los datos en un estado óptimo. Y por eso hay que trabajar las bases continuamente. Yo voy a muchas empresas para las cuales soy consultor muchas veces, y bueno, pido las bases de datos, y pocas veces me encuentro con una base limpia. Y siempre está desordenada, siempre hay datos que faltan, siempre hay campos que no existen. Y en las de consumo, en las empresas que, por ejemplo, roticerías, confiterías, o un restaurante, o empresas que tienen directamente llegada al consumidor, y es un consumidor que va a diario, hay un grave problema porque, bueno, si bien se está formalizando el tema en Paraguay impositivo, a mucha gente no se le da factura, muchas veces porque la gente no está formalizada tampoco. Entonces, obviamente, no exige factura, ¿no? El famoso que vamos a un lugar y dicen, señor, ¿quiere ticket o factura? Y es una pregunta que no debería existir, porque no es, señor, quiere ticket o factura, señor, le tengo que facturar. Porque digo, si uno está comprando los insumos en forma legal y demás, no puede evitar facturar. Entonces, hoy en día, por diferentes motivos informales, no nos dan factura. Entonces, el sistema finalmente, cuando uno hace análisis del sistema de la base de datos de un cliente,
se encuentra o hace un análisis de Pareto, un análisis ABC, enseguida se da cuenta de que un 50% de los clientes se llaman cliente ocasional o se llama cliente sin nombre, no se llama Juan Ignacio Genovese. Y eso es fatal a la hora de querer hacer algún tipo de minería, porque yo no puedo saber entonces Juan Ignacio Genovese cuál fue su comportamiento, cuál es su frecuencia, cuál fue la última vez que vino, cuánto invierte día a día, semanal, mensual, anual, ver los históricos, y menos aún poder predecir un comportamiento futuro. Entonces fíjense que por más de que hablemos de Big Data y discos duros y terabytes y todo fabuloso y mundo de la tecnología, fíjense que si no tenemos una simple y ordenada base de datos, y no tiene que ser en un super mega software, simplemente puede ser en un Excel, o pueden usar Access, o algún otro programa que quieran, pero a lo que me refiero que es algo simple. Thomas Davenport ahora él enseña en Babson College en Massachusetts, y él fue de los primeros, de los primeros en hablar del tema del Big Data. Él sacó allá en 2013, sacó un artículo en Harvard Business Review que se llama el Data Science, el trabajo más sexy del siglo XXI. Y ahí habla un poco de todo lo que se viene, todo lo que se venía, ya se vino. Y él dice, primero existía en el Big Data o la analítica tradicional, que era el 1.0, digamos, el momento 1.0, donde hacíamos analítica, reportes descriptivos, que son aquellos que podemos hacer utilizando estadística, fuentes internas relativamente pequeñas y estructuradas, o sea, un data warehouse, y de ahí sacábamos, hacíamos los reportes. Esa era la 1.0. Después se viene la 2.0, que habla del Big Data, que es, digamos, llegando a la actualidad, donde se usan fuentes complejas, datos no estructurados. Ahora vamos a ver nosotros de que el 80% de los datos que existen generalmente son no estructurados. Hay estructurados, semiestructurados y no estructurados. Y tenemos que sacar datos y de todo eso, ¿no? Hoy en día lo que hacen muchos softwares y frameworks son lo que están haciendo es justamente estructurar, poder estructurar los datos. Bueno, ahí ya entran otros CUP y otros tipos de aplicaciones, pero lo que hacen es este trabajo. Nuevas capacidades analíticas que podemos obtener a partir del Big Data. Nace el Data Scientist. Vamos a ver un poco qué es el Data Scientist, porque es un trabajo que supuestamente en los rankings de trabajos más pagos, mejores pagos, el Data Scientist en Estados Unidos es el número 1. Básicamente es un perfil matemático / ingeniero en computación, pero otra vez requiere ciertas particularidades que generalmente un ingeniero de informático a veces no tiene, como tampoco lo tiene alguien que viene desde el mundo de los negocios. Entonces es un híbrido que tiene unas características muy particulares, características no solamente de conocimiento, sino características de perfil de personalidad. Y empresas online que lanzan productos basados en datos, ¿no? Sabiendo a partir de ciertos tipos de usos, pueden saber el resto. Acá nace el framework que más se usa en Big Data, que es Hadoop, es un open source, que es el que está ahí abajo. Que hay otros, pero el que más se está usando es este. Bueno, que logra poder ayudar a que todos estos datos que les comentaba recién puedan llegar a tener alguna forma legible para análisis, ¿no? Y acá aparece el 3.0, que dice rápido impacto en negocios para la economía de datos, una mezcla fluida de analíticas tradicionales y Big Data, analíticas integrales para gestión del negocio, rápido y ágil entrega de insights. Eso es importantísimo. Hoy en día necesitamos insights, que ahí viene la diferencia entre lo que es batch o streaming, ¿no? O sea, cuando nosotros trabajamos con streaming, trabajamos muchas veces, no solamente hay programas que pueden llegar, son tan impresionantes, que al tiempo que están leyendo los datos ya pueden empezar a tirar procesamiento y sacar algunos insights. Es una bestialidad, ¿no? Pero entonces
el insight es lo que buscamos finalmente. Y insight es descubrir información, o sea, es descubrimiento. El insight es descubrir. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pero eso lo puedo hacer solo con los datos, con Big Data. No. Yo hago mucha investigación, hago mucha investigación exploratoria, para lo cual obviamente se usan diferentes técnicas. Una muy conocida son los focus groups. Y una de las razones para hacer los focus groups, finalmente, es para obtener insights. Y esos insights es como la palabra lo dice, ver dentro, insight, ver adentro, ¿no? Que eso es lo como define Cristina Quiñones, que es una chica peruana que es la que más ha hablado de insights en Latinoamérica. Y ella ha investigado mucho este tema, es muy interesante. Y habla de los insights, ¿ok? Como les digo, ver dentro o descubrir esa información que está latente pero no manifiesta, digamos, ¿no? Que es lo más difícil de conseguir en los focus groups o en las entrevistas en profundidad. Esa información que no nos dice el consumidor y que nosotros tenemos que tratar de averiguar de la manera que mejor podamos, porque no es algo que nos va a decir. Si fuera tan fácil, entonces, bueno, listo. No existiríamos moderadores ni investigadores, digamos, porque te lo dirían, pero los consumidores muchas veces hay mucha cuestión inconsciente, a nivel inconsciente, que muchas veces ni ellos mismos nos la pueden decir. ¿Ok? Entonces, fíjense que el insight se puede trabajar a nivel exploratorio, como puede ser algo como en un focus group, una entrevista etnográfica, y se puede trabajar a nivel dato duro, como es a través de análisis con Big Data. Así que eso más o menos es donde estamos hoy. Bueno. Ok. Siempre que hablamos de Big Data van a ver un iceberg. ¿Ok? Siempre en libros... en todos los libros, yo me acuerdo de ver un libro que justo lo comentaba Guillermo, que se llama Personalización, de 12 autores españoles, que luego me hice amigo de ellos, Jerónimo Sánchez de Toro y Javier Recuenco. También hablan del iceberg, ¿no? Y le estoy hablando de este libro, creo que tiene fácilmente 12 años. Y la punta del iceberg es lo que vemos. Pero justamente todo lo que está abajo en el iceberg, debajo de la superficie, ahí está todo lo importante que no vemos, pero que está ahí y que tenemos que poder descubrir. Por eso Santiago González, de la empresa Synergic Partners, él define Big Data como aquello cuya escala, diversidad y complejidad requiere de nuevas arquitecturas, técnicas y algoritmos para poder gestionarlo y que permita extraer valor y conocimiento previamente desconocido. Yo creo que eso es fundamental. Uno, el extraer valor es el fin último de toda esta manipulación y procesamiento de datos, es esa. Y lo otro me parece genial, lo que dice acá, conocimiento previamente desconocido. Lo podemos hacer también nosotros. Mañana, hoy mismo les invito a que agarren una base de datos de hace 5 años, 6 años, por más que sea vieja, y de golpe van a encontrar comportamientos hoy en día con nuevas herramientas analíticas que dicen, bueno, yo esto, mira lo que descubro hoy, que no supe en aquel momento, y mira lo que puedo descubrir hoy, por lo cual puedo cambiar mañana las actividades comerciales para bien de la empresa, del ingreso y la rentabilidad. Entonces, es muy interesante esta frase que dice conocimiento previamente desconocido. Esto es fundamental en Big Data. Bueno, cuando hablamos de Big Data tenemos que hablar de sistemas, siempre de sistemas distribuidos. O sea, antes lo que pensábamos, lo que se hacía antes era tener un supercomputador, que albergaba todos los datos. Hoy en día se utilizan los sistemas distribuidos, cada uno con su nivel de software, con software diferente, todos con un middleware que hace que tengan un software en común, para luego poder tener diferentes computadoras operando por la gran cantidad de procesamiento que se necesita, ¿no? y gestión. Por lo cual, bueno, esto hace que estos sistemas son los que hoy en día nos van a ayudar en todo este proceso del Big Data. Muy bien. ¿Cuáles son van a ver en Big Data se habla mucho de las 3B, que es lo que hablaba Davenport,
las 3B, y después van a ver que entre los muchachos del Big Data ya esto empieza a ser como las 4P del marketing, de McCarthy, que hablaba de las 4P y después empiezan a ver gente que dice, no, el marketing son 5, son 6, son 7, son 45, bueno, ya empezamos en un delirio, ¿no? Entonces, siguen siendo 4 el marketing mix, y en el Big Data, algunos hablan de 3, de 4, de 5. A mí me gusta este de 5, en realidad, porque llega hasta el punto final que nos interesa a nosotros desde el consumidor. ¿Cuáles son estas B, las B cortas? ¿No? Volumen de información que tenemos, porque tenemos un volumen, como les decía, terabytes, petabytes, zettabytes, tenemos un volumen de información increíble. Tenemos la velocidad, o sea, la rapidez con que se pueden procesar o no los datos, porque intenten alguna vez bajar un cubo, no sé, si trabajan con Oracle, si tienen una conexión interesante, no hay problema, pero si llegan a tener una conexión mala, un procesador lento y lo que fuere, se van a volver locos, ¿no? Queriendo hacer un cubo de información, quitando muchos campos de datos o relacionando bases de datos. Entonces, la velocidad es súper importante para poder realizar un procesamiento interesante y, bueno, y a tiempo, ¿no? Entonces, la velocidad con que realizamos el streaming de los datos es fundamental. La variedad es, obviamente, digamos, acá yo les decía que hay datos estructurados o no estructurados, a veces hay imágenes, a veces hay multimedia, a veces hay texto, que es lo que no es estructurado, y tenemos entonces, bueno, los datos en diferentes formas. Así que eso también es otro, digamos, otro ejercicio, otro esfuerzo de parte del mundo de la informática que nos tiene que ayudar. Y volumen, velocidad, variedad son las 3B. Cuando ustedes escuchan hablar de las 3B del Big Data son esas, volumen, velocidad, variedad. ¿Okay? Que según Davenport decía que es como una cucaracha, ¿no? Porque las cucarachas también tienen volumen, velocidad, variedad. Siempre se ríen con eso de la cucaracha. Ahora bien, ¿cuáles son las otras dos? Veracidad, porque claro, hay datos que de golpe pueden ser inconsistentes o incompletos, ambiguos. Entonces, por lo cual, también tenemos que tener un cuidado particular con los datos que estamos poniendo. Acuérdense que en cualquier sistema, el input, el output depende del input. Si vos pones basura a un sistema, sale basura. Por eso es tan importante, y repito, que cuando analicemos datos, los datos tienen que estar muy, muy limpios, porque si no sale un disparate cuando haces un análisis. Y por último, el valor. ¿Okay? Convertir esos datos en dinero. O sea, ¿qué es para qué nos sirve últimamente? El fin último de esto es el valor, porque si no, no tiene sentido, ningún sentido. En marketing, ¿cuál es el valor? Y bueno, tener un conocimiento amplio del consumidor para luego transformar esto en satisfacer sus necesidades, deseos y demandas, como diría Philip Kotler, ¿no? O sea, es decir, básicamente lo que queremos es eso. Así que tenemos que ver cómo transformar estos datos que tenemos en valor. Ese es el fin último. Bueno, ¿qué más podemos hablar del Big Data, de la tipología de los datos, que les venía diciendo, ¿no? O sea, el 80% de los datos del mundo no están estructurados, son no estructurados. El 20% es estructurado, que bueno, obviamente más ya lo tenemos depurado, pero no estructurado, como les decía, puede ser imagen, puede ser video, puede ser texto. Hay semi-estructurado, que tiene características de ambos. Y el análisis se puede hacer, bueno, vía streaming o batch, ¿no? O sea, streaming es que al mismo tiempo que está procesando datos puede llegar a hacer algún tipo de análisis, y el batch, bueno, cuando ya los capta de un data lake sería, ¿no? Interesante, algo que van a ver en Big Data que es muy importante, es el divide vencerás o el map reduce, ¿no?
acá viene una de las grandes cuestiones que tiene el Big Data. O sea, nosotros, fíjense que nosotros podemos partir, bueno, esto está en inglés, ¿no? Pero bueno, dice acá, bueno, venado, oso, río, car, o sea, auto, río, una combinación, ¿no? De lo mismo termina siendo, o sea, ciervo, oso y auto. Eh, y río. Y estas palabras, fíjense que de estas palabras yo paso por un proceso de división, de análisis, mapeo. Obviamente acá aparece siempre binario, o sea, siempre voy a ponerle, voy a operacionalizar esta variable, para llegar a un resultado final, que de tener texto solamente yo ya tengo número, texto y número. Entonces, esto es parte de todo el proceso de los datos, ¿no? Poder de pasar desde algo que es un texto, poder llegar a algo que se transforma en un número, ¿no? Que finalmente es que todo es así, ¿no? Porque todo el análisis que nosotros tenemos o sea, la información es 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. O sea que los datos en forma binaria es lo que tenemos al principio y que después se transforma en todo. Incluso estoy pensando si había, bueno, ahí aparece, me acuerdo del juego de la vida, Game of Life, que tiene mucho esto que ver. Hasta incluso había un matemático que había logrado, ahora no me acuerdo del autor, pero los mapas, había logrado hacer dibujos desde datos matemáticos, ¿no? De acuerdo como es un señor que si no murió, tiene 90 y pico de años. Bien. Así que como les comentaba, fíjense lo que decía acá en el 2015, 68% de toda la data sin estructurar será creada por los consumidores, ¿no? Acá aparece mucho lo que se llama el prosumidor, el prosumer también de Alvin Toffler, ¿no? O sea, acá aparece mucho el prosumidor, ¿no? Hoy en día todo lo crea, se crea con el consumidor, ¿no? Ya no existe más ese consumidor pasivo, sino que él es el responsable de crear. Trayéndolo un poco más a la realidad de este Big Data, bueno, las redes sociales también nos arrojan muchísimos datos que están analizando. Seguramente si hay alguien acá que está trabajando en redes sociales o que se dedica a social media y demás, está continuamente haciendo estos análisis. Recomiendo mucho el Business Suite, que acaba de cambiar de nombre, antes era el Business Manager, pero ahora se llama el Business Suite. Ahí les da unas estadísticas más precisas de todas las publicaciones que hacen pagadas, porque bueno, hay que reconocer que obviamente todos buscamos un alcance orgánico en las redes sociales, que sería lo fantástico, pero Facebook es un negocio y los algoritmos los viven cambiando justamente para que uno tenga que invertir en publicidad y para esa forma ser visible. Entonces sería una falacia decir de que el alcance orgánico, que solo con el alcance orgánico vamos a poder llegar a tener interacción y poder llegar a tener un buenos indicadores. O sea, hoy en día las redes sociales funcionan muchas veces con publicidad paga. Sería imposible, creo yo, o impensable. Quizá lo único que le podría decir es que, bueno, se podría llegar a hacer algo interesante, quizá a nivel orgánico, si por detrás hay algún tipo de motivación social o cuestiones a favor de pelear contra los problemas del cambio climático. Bueno, si hay algún tipo de promesa a ese nivel, digamos, ¿no? Pero es muy difícil. Así que redes sociales, acá no estoy diciendo que sea Big Data, porque tendrían que ser muchísimos datos, que para algunas empresas sí pueden ser, pero para otras pueden llegar a ser menos. Pero fíjense que siempre hay un análisis de datos que hay que estar haciendo para ver un poco el comportamiento, ¿no?, del consumidor.
Les comentaba anteriormente lo del Data Scientist, donde las empresas que más trabajan en el Data Science son Google, Amazon, LinkedIn y Microsoft, ¿no? Estas 4 empresas, hay muchas más, pero lo que quiero decir es que estos son los pioneros. Amazon no saben el volumen de datos que tiene. Además, Amazon, yo empecé usando Amazon para comprar libros, ¿okay? Y hoy en día uno compra de todo en Amazon, y no solo eso, sino que Amazon ofrece, hoy en día Amazon está ofreciendo servidores, espacio en servidores, y Amazon está muy ligado, hasta tiene una aplicación que está desarrollando también, o que ya está desarrollada, ligada también al Big Data, y de las más importantes, les diría. Entonces, Amazon se transformó en una cosa enorme, ¿no? De hecho, Google ya es Alphabet, ¿no? Alphabet, el grupo Alphabet tiene debajo a Google y un montón de actividades más. Ok. Así que bueno, estas son las herramientas más interesantes, las empresas que más manejan. Si ustedes me preguntan a nivel consumidor, ¿qué tipo de analíticas podemos ir empezando a ver? Bueno, una de las que más se ven es el valor de vida del cliente, o acá dice lifetime value, es lo mismo, el valor de vida del cliente, donde el tipo de análisis que hacemos es tener la información de cada uno de los clientes que entran a nuestro negocio y saber cuánto gastan por cada visita, ¿okay? Cuánto gastó el consumidor 1, el consumidor 2, el consumidor 3, cuánto gasta por cada visita. ¿Cuántas visitas hace a la semana? Por ende, ¿cuánto gasta a la semana? ¿Cuánto gasta por mes? ¿Cuánto gasta por año? Y llegamos a un valor promedio del cliente, que hay una fórmula para el cliente, una fórmula de vida finita, digamos. Y esa fórmula a veces nos puede decir, bueno, que un cliente no solamente me vale $5 por un café que vino, sino que a lo largo de su vida útil, entre comillas, para mi negocio, me puede llegar a valer $5.000, $6.000, $10.000, $15.000. Por lo tanto, es un cliente que tengo que cuidar. Hay muchas segmentaciones, que va a haber alguna por acá, pero les voy a hablar mucho del RFM ahora un ratito. Clusters es una de las analíticas que se hacen. Tengo mal la... Bueno, uno de los tantos analíticas que podemos hacer, porque al final, bueno, los datos muy bien, pero ¿qué hago con esos datos? Bueno, una de las tantas dinámicas que puedo hacer, de los análisis que puedo hacer, es análisis de clúster, para saber un poco en base a 2 variables, que de acuerdo a cómo hagamos el análisis, pueden ser variables predefinidas por nosotros, o puede ser variables, puede ser un multidimensional, donde hay dos dimensiones que un software puede llegar a extraer, dado que él encuentra, que es decimos, el descubrimiento-conocimiento, en base a ciertos comportamientos de los datos y ciertos datos, que eso no lo podemos hacer nosotros a mano, lo tiene que hacer un software, más cuando hay más volumen de datos. Entonces, pueden ser variables predefinidas, en este caso es ingreso y deuda, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, los que tienen más ingreso y deben por abajo de la media, digamos, ¿no? Acá tengo un clúster 3, después tengo varios que tienen menos ingreso y deben, que es un clúster 2, y tengo muchos que deben mucho, pero tienen poco ingreso, que son un clúster 1. Entonces, ¿para qué me sirve a nivel de marketing poder llegar a hacer segmentos como este? Porque puedo trabajar cada uno en forma diferente, ¿no? Obviamente, cada uno tiene un perfil diferente. Entonces, yo como empresa lo que tengo que hacer es definir tipos de clientes. Tenemos el clúster 1, el clúster 2, el clúster 3, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del retailing en Paraguay, el mundo del supermercadismo, y me refiero específicamente a, bueno, a la cadena más grande que conocemos, que tiene 72 bocas, ahí ellos, por ejemplo, dividen o separan o segmentan por clúster a los puntos de venta. Entonces uno dice, bueno, voy a hacer actividades en el clúster H, en el clúster A, el clúster B, y cada uno, no importa a veces la ubicación puede coincidir, porque obviamente pueden haber barrios más concentrados con un PBI más alto, pero pero en nuestro país a veces eso cambia, vos que podés tener, digamos, diferentes niveles
socioeconómicos en diferentes barrios, no es como en otros países donde hay una zona exclusiva residencial. Si bien nosotros podemos hablar de, bueno, Barrio Herrera, Villa Morra, Manorá, como barrios altos, se puede dar una mezcla también que logre una desviación en los datos y que no sea, no me ayude en la distribución. Entonces, esto de crear clústeres me sirve muchísimo a mí para luego actuar en base a segmentos puntuales y hacer acciones para esos segmentos que van a ser diferentes. Entonces, fíjense que acá es un análisis que pueden hacer mañana con sus bases de datos, y hablamos no hablamos de algo muy complicado, ni tenemos un framework y demás. Estamos hablando de análisis de datos. Como les decía, para luego poder segmentar geográficamente, en forma, por regiones, en forma demográfica, por sexo, etnia, nivel de ingreso, psicográfica, por estilo de vida, conductual, por ocasión de compra. ¿Okay? Entonces, saben que hoy en día es muy, o sea, hoy en el mundo del shopper marketing se habla mucho de lo que es el shopper understanding, y habla mucho de la ocasión, de las misiones de compra, los motivos de compra, y las conductas. Entonces puedo llegar a hacer segmentos desde ese lugar. ¿Ok? Puede llegar a ser tan importante como para hasta, incluso en lo que hacen los negocios minoristas, incluso cambiar todo lo que hace a el layout, la exhibición, el merchandising, porque el trade marketing pasado se transformó hoy en shopper marketing. Así que la segmentación es importante. ¿Qué otro tipo de análisis puedo llegar a hacer? El que estudió Sergey Brin, que con esto fue lo que más estudió en la facultad y tiene papers muy conocidos, del Market Basket Analysis, ¿no? Entonces, esto es una regla de afinidad, donde, por ejemplo, bueno, sabe que 98% de las personas que compraron el ítem E y el ítem B también compraron el ítem C. ¿Okay? Acá tienen mucho las reglas bayesianas, entran muy acá, mucho que ver. Y es lo que nos dice el consumidor. Es decir, a partir de los datos, yo puedo enterarme de muchas cosas. Fíjense que, por ejemplo, hay un caso famoso que encuentra una correlación en el supermercado entre la compra de pañales y la compra de cervezas. ¿Ok? Luego de hacer un análisis de los datos, se dan cuenta de que en el ticket aparece una correlación de productos entre cerveza y pañales. Esto, digo, es gracioso, pero lo digo finalmente porque si nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué alguien puede comprar pañales y una cerveza? Seguramente, digo, porque a ver, no creo que el bebé sea alcohólico, es muy chiquito, ¿no? Para darle alcohol todavía, pero obviamente que los papás son los que la mujer le dice, bueno, gordo, anda a comprar pañales para el bebé, lo siento mucho, estás tirado en el sofá mirando el fútbol, pero bueno, hay que ir a comprar los pañales. Entonces, bueno, va el marido a comprar los pañales y de paso dice, bueno, ¿sabes qué? Ya que le voy a tener que cambiar el pañal al bebé, al menos me tomo una birra, 2 birras, y paso bien. Entonces, yo acá empiezo a encontrar descubrimientos importantes, porque fíjense que algo tan irracional que parecería ligar pañales a cervezas aparece en el ticket. Como podría aparecer también, obviamente, que bueno, compro pollo y compro ketchup, o salsa de tomate. Perfectamente. Bueno, entonces mañana, obviamente, eso me conduce a hacer un cross merchandising, eso me conduce a hacer promociones de bandeo, o me puede llegar o lo que quiera hacer con el consumidor. ¿tá? Pero todo aparece a partir de las reglas de afinidad. ¿Qué otras herramientas para análisis que puedo usar? Bueno, el famoso y querido Excel, que tiene incluso pueden agregarle un plugin de análisis de datos, pueden agregarle un plugin de data mining con acceso a un servidor, pueden usar XPSS también para hacer marketing directo, o pueden usar R también para hacer tanto gráficos con ggplot como análisis de datos, limpieza de datos. Es open source, así que yo les recomiendo muchísimo este programa, es poderosísimo. Y bueno, que tiene también, obviamente, hay que descargar el R y hay que descargar la parte del el visor, ¿no? Para poder ver un poco más claro. Pero hay miles, hay muchas para hacer hay muchas.
ClickView también anda por ahí. Después tenemos, no hay que mezclar entre análisis y visualización de datos. Eso hay que tenerlo bien claro. O sea, hay herramientas de análisis y hay herramientas para visualización. Por ejemplo, Tableau es un muy buen software para lo que es visualización de datos, como lo es ggplot, que es un package que viene, un packaging que viene, un package que viene de R también, que es para lanzar este tipo de gráficos muy espectaculares. Y entonces, una cosa es análisis, otra es visualización. ¿Ah? Fíjense, Walmart, como tiene su data café, o sea, algo como Walmart, que es un supermercado, tiene un centro que, si no me equivoco, es dirigido por un indio, una persona de la India. En India tienen el tecnológico de India, que es espectacular, y tienen los profesores de Harvard hoy en día, van a ver muchísimas personas de la India, brillante. Y bueno, ellos tienen el data café, donde agarran toda la información de Walmart, que si no me equivoco, creo que Walmart en un momento era, en PBI mundial, creo que estaba número 3, 4, no sé, era un disparate, o sea, una bestia lo que factura. Entonces, no tiene otro remedio Walmart que tener una excelente estructura de datos. Así como John Deere también lo usa y también hace que el usuario ingrese a su plataforma, y también tienen un análisis de datos muy, muy interesante. Bueno, y finalmente, creo que con esto sí, termino la charla. Todo lo que les dije es Big Data, ¿ok? Masivos, datos masivos. Pero, ojo con eso, no se olviden jamás de lo que Martin Lindstrom, uno de los grandes gurúes de los últimos tiempos de marketing, habla del small data, ¿ok? O sea, dice, muy bien, los datos duros, porque sí puedo hacer un montón de análisis, pero lo que no me va a dar los datos duros son a veces cuestiones que yo puedo ver en la calle a partir de comportamientos del consumidor. Cómo guarda un producto en la heladera, cómo guarda un producto en la alacena. Eso a veces, llevarlo a un insight desde el dato duro puede llegar a ser casi imposible. Ahora, mediante la observación participante, mediante la observación participante en un etnográfico, yo puedo conocer muchas aristas de este tema. Así que les invito también a leer este libro, que es muy bueno. Si quieren leer algo de Martin Lindstrom, tiene varios libros. De hecho, voy a anotar acá, para que tengan el nombre. Ok. Ese es el Biology, es uno de los mejores. Después está Brand Sense también, está Biology, está Small Data. Bueno, pero Biology es espectacular. De los libros de él, creo que es el... pero Small Data, está en las librerías acá en Paraguay. Yo ya lo vi acá. Y se lo súper recomiendo porque, como les digo, descubrimos insights a veces de datos, de cosas que los datos no nos van a decir. Como les digo, ¿no? Por ejemplo, incluso más cuando hablamos de los códigos culturales. Ahí les recomiendo mucho también al psiquiatra, que les voy a poner acá, Clotaire Lapaille, también, que habla de los códigos culturales. Eso jamás lo podría descubrir con Big Data. O sea, y él cobra, me acuerdo que la otra vez, a un estudio a Canadá, por reposicionar la marca Canadá, por hacer un estudio, había cobrado creo que más o menos $200.000, por hacer un estudio exploratorio. O sea, no nada de Big Data. Entonces, ¿a qué va esto? Esto va a que usemos el Big Data, sí, porque es el hoy, y nos da, sobre todo cuando manejamos un volumen de datos muy, muy importante. Volumen, variedad, veracidad. Y también usemos Small Data, la calle. O sea, unos buenos campeones, como dice Cristina Quiñones, y patear la calle, ¿no? O sea, ir al supermercado, ir a la farmacia, caminar por la calle y ver qué pasa con el que está esperando el colectivo. Qué pasa con el que está andando en una moto, cuáles son sus preocupaciones, qué hábitos tiene, qué actitudes frente a la vida, frente al consumo, frente a
las diferentes cuestiones. Así que, para cerrar esto, no hay consumidor, no hay economía. ¿Okay? No hay consumidor, no hay economía. Bueno, eso es todo, Guillermo. Yo no sé si querés pasar algunas preguntas que tenga la gente. Es Big Data lo que pasaste, ¿eh? Ajá. Es bastante información. Y yo quisiera empezar, si me permitís, Juan Ignacio, por dos Claro. cosas. O sea, una de las cosas que me llamó mucho la atención y quiero hacer esta conexión a lo que es la práctica profesional de esto que me encantó, que llamaste la profesión más sexy dentro del, o sea, Siglo en nuestra XXI. actualidad, ¿sí? Que es el análisis de datos, ¿verdad? Primero nos aleja Claro. muchísimo de la idea de que en marketing solamente estamos como para poder llevar adelante producciones creativas publicitarias y nos dice que tenemos que hacerle caso a los números, a las estadísticas, a los algoritmos, a la programación, a la interpretación de datos. Pero estos datos nos tienen un desafío mucho más grande, no es solamente interpretarlos. Tenés razón, en muchas ocasiones las empresas tienen la data, la información totalmente desordenada, totalmente aislada. Y luchar con eso es tediosísimo, pero los resultados serían satisfactorios si las empresas se toman realmente en serio este manejo. ¿Qué pensás con respecto a que Paraguay tome conciencia o está tomando conciencia acerca de manejar mejor sus datos? Bueno, las empresas grandes sí, 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 porque conozco algunas incluso profesionales que han trabajado particularmente en personal, porque conozco gente ahí, digamos, porque no conozco a la gente de otras empresas que estén en eso, pero sí tuve oportunidad de conocer a los muchachos de personal y un conocimiento de data mining muy importante, y han desarrollado grandes cosas. ¿Por qué? Pues bueno, porque mínimamente deben tener, no sé, digo, pero deben tener 4,5 millones de clientes, seguramente. O sea, entonces, no todas las empresas en Paraguay tienen 4,5 millones de clientes. Entonces ahí ellos sí tomaron conciencia. Seguramente que no conozco, habrán bancos, como decía también, empresas de seguros que también, pero igual también muchas veces habría que ver. Pero ahora, lo que tú preguntabas, si todo el mundo tomó conciencia de esto, no se tomó conciencia de esto. No se tomó conciencia porque muchas empresas de las que me ha tocado trabajar en estos 10 años, como te digo, pocas veces, cuando pido una base de datos, en la gran mayoría me ha pasado lo que te comentaba, que no tienen, faltan campos. Bueno, ¿dónde están los mails? No tenemos los mails. ¿Dónde está el celular? Y tenemos de algunos. ¿Y dónde está la línea? Bueno, línea baja ahora no, pero celular, por ejemplo, sí, a veces algunas veces me ha pasado, sí, en empresas, por ejemplo, a ver, más tradicionales, que, por ejemplo, bueno, sí, tenemos los datos, hicimos una campaña de actualización de datos, mucha gente del interior, de minoristas, mayoristas, y que se molestaban porque uno lo llamara para preguntarle, pedirle el nivel de satisfacción con la empresa, y incluso hasta ver si necesitaba algo, de una forma amable, estoy diciendo, ¿no? Sí. Pero a veces, digamos, no solo la empresa no funciona, sino que a veces también no le ayuda el entorno también, el ambiente, el tipo de cliente tampoco a veces ayuda, ¿no? Pero sí lo que insisto es en que si estamos emitiendo factura correctamente, mínimamente, el señor no me puede decir, está bien, capaz que el celular no lo quiera dar, pero de a poco, bueno, su nombre, ahora tenemos la excusa, y no sé si está bien que lo diga, pero tenemos la excusa de la pandemia. Entonces, yo he ido a muchos lugares donde me dicen, discúlpeme, señor, pero necesito su número de teléfono porque con el tema de la Hay que pandemia, y bueno, registrarlo. claro, Sí. entonces, en muchos lugares yo he tenido que dar el teléfono. Entonces, lo que siempre digo cuando voy a un lugar es, espero que esto lo aprovechen, espero que agarren mi teléfono, ya registren, le hagan una base de datos donde, bueno, tienen mi nombre, tienen mi celular, porque hoy en día con WhatsApp Business se puede hacer muchísimo. Así que no hablo de
cuestiones intrusivas, porque también vos podés usar WhatsApp, pero bueno, te bloqueo y si me molestás te bloqueo y nunca más. Pero sí vemos cómo agregar valor al consumidor de alguna manera, bueno, luego va a querer escucharnos y ser receptivo. Claro que es totalmente lo contrario a eso, o sea, no es spamear lo que se busca. O sea, no es No, no, no. la gran colección de teléfonos para poder enviar una difusión, sino que es la difusión correspondiente a cada una de las personas. Ese es el desafío. Exactamente. Ese es el desafío, totalmente. Ahora, quisiera que podamos abrir micrófonos para los que participaron, para aquellos que quieran preguntar algo a Juan Ignacio, en esto que agrego algo más a lo que estaba diciendo Juan Ignacio y a la pregunta que hice. No se ordenan las bases de datos porque no hay gente experta todavía en eso. O sea, no hay mucha gente preparada. Sí, 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 mira, hay muchas variables acá, ¿sabes? Hay muchas variables. Sí, es verdad lo que decís, pero bueno, también hay muchas veces, yo me he topado muchas veces, a ver, ¿qué pasa? Uno no se va, nunca se va a pelear con un cliente, en el caso del consultor, digo, obviamente, porque si a uno lo llaman es para lograr, pero muchas veces uno quiere lo mejor para algo y le pagan a un consultor. Entonces, yo como consultor tengo el deber de siempre, honestidad brutal, ¿no? O sea, siempre voy a decir la verdad de lo que opino y siempre termino diciendo lo mismo. Acá necesitamos esta base de datos, acá yo quiero hacer esta acción, vamos a llamarlos telefónicamente a los clientes, vamos a ver. Bueno, después también estudiar un poco las tasas de retención, el churn, el attrition, tasa de adquisición de clientes, cómo estamos, crecimiento vegetativo, o sea, para hacer un análisis importante, pero a veces el mismo propietario de la empresa me dice, no, deja nomás, o no sé si tengo eso, no sé si lo tengo, no sé si te lo quiero dar, no sé si la persona de informática te lo va a dar. Esos Este, celos de la información. Claro, porque a veces es viste, o sea, no sé, el mundo, a ver, hay informáticos con los que me llevo bárbaro, generalmente me llevo muy bien con todos, pero he encontrado casos para nada simpáticos, ¿viste? Entonces vos vas con la mejor disposición, mirá, ¿será que me podés dar esto? Y, lo tengo que sacar, no sé qué, y digo, no, o sea, no es tan complicado. Entonces, a veces te encontrás con informáticos que lo que menos tienen es ganas de ayudarte. Eso me ha pasado. Este, y para beneplácito mío me he encontrado con gente en informática magnífica, en muchas empresas, gente de primer nivel. Es lo que tiene que pasar, ¿verdad? Claro, claro. Quiero presentarte a alguien, Juan Ignacio, es Ajá. el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, que Uh-huh. acá me está dando señal de querer participar. Así Claro. que, don Jesús Martín, por favor, un enorme placer Muchas, tenerlo. muchas gracias, Guillermo. Estaba escuchando por el Facebook Live y bueno, como quería hacer una pregunta a Juan Ignacio, muchas gracias Sí, por tu excelente presentación. un Eh, placer. la verdad que es un espectáculo, muy interesante. Lo Gracias que a te ustedes. quiero preguntar un poquito es, claro, todo este tema se basa, digamos, este negocio del Big Data, se basa finalmente en la utilización de datos de los clientes, consumidores, y ahora hay una tendencia a regular justamente el uso de esos datos. Entonces, yo creo que Paraguay todavía no ha llegado, no hay una ley fuerte, dura de protección de datos personales, pero en mi país, soy español, pues sí que ya, digamos, hay una ley orgánica donde se mide al milímetro el uso que se hace con esos datos y siempre se pide el consentimiento. Te lo digo porque me tocó trabajar hace unos años en este negocio, digamos, el tema de los datos personales en una empresa que los comercializaba, ¿no? Entonces la Claro, pregunta es si no es eso como una amenaza en cuanto para el futuro, digamos, del Big Data. claro. Bueno, sí. Bueno, España es un país que me admiro muchísimo, y España es uno de los países que creo que, sí, de los más avanzados en este tema. España siempre está a tiro con todo, es un nivel altísimo. Entonces, sí, acá no tenemos todavía no tenemos ese tema. Que claro que es una gran amenaza, sí, desde ya que sí, porque sí, nos va a complicar. Ahora,
es una amenaza. Yo no sé cómo será la ley que en algún futuro tengamos, pero lo que sí sé es que existe lo que se llama el opt-in y el opt-out, ¿no? Entonces, cuando tú dices, bueno, opt-in es yo elijo, marco, como cuando nos envían un mail, una newsletter, ¿no? Dice, bueno, ¿usted quiere seguir recibiendo esto? Bueno, opt-in es yo lo quiero recibir. Opt-out es, bueno, no, yo no lo quiero recibir. Entonces, lo que sí podemos manejar al menos, y entendiendo que si hubiera una futura ley pueda tener esta variable donde uno puede llegar a elegir y donde la ley puede llegar a permitir, bueno, si la gente te dice, porque esa podría ser, la ley podría llegar a tener esa parte, ¿no? Que diga, bueno, a ver, si la gente dice que sí quiere recibir la información y tener forma de demostrármelo, bueno, entonces usala. Ahora, si te dijo que no, no la uses, ¿no? ¿Qué es lo que es a ver, el algoritmo o la forma que está utilizando todo lo que hace a los clientes de mail, ¿no? Porque tanto MailChimp como SendBlue y todos esos, o sea, hoy en día ya enviar emails masivos ya no existe, digamos, porque ya directamente te bloquean si es un email que alguien no quiere recibir. Así que eso ya dejó de existir. Hoy en día el emailing no es tan efectivo como era antes. Hoy en día todo lo que se va decantando es, va a recibir el que quiere recibir, porque mismo en el WhatsApp, yo lo uso mucho para trabajar, y sí, lo reciben, pero obviamente jamás un grupo, siempre una lista de difusión. Pero el consumidor hoy en día tiene la herramienta para decirte, no, no te quiero escuchar. Lo que me estás diciendo no me interesa. Gracias, chau. Entonces, yo confío, me gustaría más ese mundo que un mundo de leyes donde prohíban eso. Ahora, me gustaría. Ahora, si se llega a dar eso, que una ley prohíba manejar los datos, ahí va a ser complejo, pero yo creo que habría que, de todas formas, habría que dar esa libertad, donde el consumidor diga, bueno, si vos me manifestaste que querés el opt-in, no hay ningún problema, porque es más, a veces yo cliente quiero recibir información de la empresa, a veces no es solamente que la empresa me envíe información, que es toda inútil, ¿no? O como esta empresa, por ejemplo, que hay ahora Telefónica, que en pandemia nos atomizó a todos, ¿no? O sea, llamando hasta el cansancio, logrando simplemente un odio frente a esa empresa, digo, totalmente contraproducente, ¿no? Pero entonces, lo que finalmente es eso, yo a veces, al contrario, es por favor, a mí me pasa también como consultor, digamos, como empresa que ofrece entrenamiento, muchas veces, por favor, envíame cuando tengas este taller. Entonces me están pidiendo, por favor, que les envíe. Entonces, eso nutre a todos. Pero en definitivas cuentas, respondiendo a la pregunta, sí, para el Big Data eso sería una amenaza muy importante que echaría atrás proyectos muy grandes y muy importantes. Pero bueno, en definitiva, tiene que ser el valor para ambos. Yo como empresa obtengo un valor por tus datos, pero vos también tenés que obtener un valor. Yo creo que en este momento hay un desequilibrio. Es la empresa obtiene el valor, pero el valor, el consumidor de golpe no lo está obteniendo, lo está obteniendo más del otro lado quizá, pero puede haber un desequilibrio ahí y eso no es bueno. Como que al consumidor todavía no le sabemos llegar con los datos o no sabemos usar los datos correctamente. Claro, a veces pasa que vos no usas, por ejemplo, pasa cuando podés recibir un email o recibís un WhatsApp y decís, no, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Evidentemente que ahí hay una segmentación totalmente errónea, ¿no? O sea, porque vos estás recibiendo una información que no tiene nada que ver. Que es entonces decís, no, espera, ¿por qué me mandan esto a mí? Y eso porque fue un error fue un error en limpieza, fue un error en procesamiento, fue un error en la segmentación finalmente. Entonces yo estoy en un segmento al cual no debería estar. Y eso es un error que corresponde al departamento informático marketing, ¿no? Entonces, ese es un error en ese sentido, sí. Creo que don Jesús tiene la mano levantada todavía. Para quienes quieran hacer alguna pregunta, pueden usar esa herramienta de la mano levantada, ¿sí? Solamente comentar, no, lo que dice Juan es así. Se viene, yo creo, Juan, que en algún momento se va a venir también a Paraguay una ley de protección de datos personales, porque es la tendencia global, y lo que se hace para salvar, digamos, porque finalmente lo que se pide es que el cliente consumidor, llamémoslo X,
de su consentimiento de alguna manera. Entonces, se facilita ese consentimiento haciendo la inversa. Entonces, se suele poner una casillita y se dice, si no quieres recibir, entonces, Totalmente. si no marcaste, entonces ya te jode, digamos con perdón, y vas a recibir Exacto. cierta cantidad Sí, de... sí, sí. Y eso es un poco Sí. probablemente lo que se termina haciendo acá en Paraguay, ¿no? Bueno, eso que decís, Jesús, sí, es genial. De hecho, Dan Ariely, uno de los grandes economistas conductuales, habla de eso y usaron eso para la donación de órganos. Donde, bueno, si vos no pones nada, donás los órganos. Entonces la gente pasa y dice, no leo nada, la letra chica no la leo. Y cuando te vas a tu casa, decís, bueno, mirá que el ojo izquierdo es mío, ¿eh? O sea, entonces, Bueno, Y hasta en justamente. eso los datos, el Big Data, ¿no? Totalmente. Juana Sarubi quiere hacer una pregunta. Adelante, Juana. ¿Puedo habilitar el micrófono? Si no, lo hago yo. Juana. A ver, mientras habilita su micrófono, Juana Sarubi, te tengo un comentario del Facebook Live, Juan Ignacio. Habías Ajá. hablado de telefonías, habías hablado de empresas de seguros. Nos sorprendió con su visita Raúl de los Santos Cáceres, Sí, lo supermercado, conozco. ¿no? Sí, sí. Sí, gerente de Haití del Real. Exactamente, los supermercados, un mundazo. Ahí está, Juana, No, ¿ya te escuchamos, Juana? ¿Y ahora me escuchan? Sí, sí, sí. Bien, yo estaba queriendo plantear un problema que lo he captado en algunas experiencias acerca de la utilización de las bases de datos. Por lo general, no valoramos muchísimo, no valoramos casi en nada los datos estáticos que están ahí, aunque sean fieles. Y durante el análisis se hacen buenos análisis y se plantean a los superiores el resultado de estos análisis. ¿Y cuál es la inquietud que a mí me causa una situación como esta cuando los jefes, los que están en los niveles superiores jerárquicamente, no lo aceptan, no lo toman como un valor a ese análisis? ¿Cómo queda una situación así, verdad? Porque se desprecia el trabajo del analista y no se está dando ese valor necesario, y eso está sucediendo muy frecuentemente en muchas de las empresas grandes. Gracias, muy interesante la conferencia.